Antes de conocer las reglas de derivación, es importante saber qué es una derivada. La derivada de una función cualquiera f de x es la razón de cambio entre las variables dependiente e independiente de la función, es decir, la magnitud del cambio de una variable por unidad de cambio de la otra. ¿Y eso para qué sirve? Podemos usar las derivadas para hallar la recta tangente a una curva, para encontrar la velocidad de un objeto, para encontrar la aceleración de un objeto, etc. Reglas de derivación. En este video veremos 6 reglas de derivación muy fáciles que servirán de base para entender las reglas de derivación que veremos en los próximos videos. Primera, derivada de una función constante. Esta es la más sencilla de todas las funciones. La gráfica de esta función es la recta horizontal y igual a c, la cual tiene pendiente 0, de modo que debe tener una derivada igual a 0. Tenemos dos formas para escribir la derivada de una función. La forma número 1 se denota como lo observan acá. La derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Y la forma 2 se escribe como la derivada de la función f de x es igual a 0. Ambas formas representan lo mismo y es importante conocer las dos para que no nos confundamos a la hora de desarrollar los ejercicios. La segunda regla es la regla de la potencia. Tenemos entonces la función f de x igual a x a la n, en donde n es cualquier número real. La derivada de esta función con respecto a x es igual al exponente n por la variable x elevado a la n menos 1. Si tenemos que el exponente n es igual a 1, la gráfica de la función f de x igual a x es la recta y igual a x, la cual tiene pendiente 1, por lo tanto su derivada es igual a 1, y al reemplazar en la expresión general para la regla de la potencia, tenemos que la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Tercera regla, regla del múltiplo constante. Tenemos la función g de x que es igual a una constante multiplicada por la función f de x. La derivada de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por la derivada de la función. Cuarto, regla de la suma. Tenemos la función h de x igual a f de x más g de x. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Es decir, la derivada de la función h de x es igual a la derivada de la función f de x más la derivada de la función g de x. Quinto, regla de la diferencia. Tenemos la función h de x que es igual a f de x menos g de x. La derivada de una diferencia o resta de funciones es igual a la resta de las derivadas de las funciones. Es decir, la derivada de la función h de x es igual a la derivada de la función f de x menos la derivada de la función g de x. Sexto, derivada de la función exponencial natural. La razón de cambio de cualquier función exponencial es proporcional a la propia función. Tenemos la función f de x igual a Euler a la x. La derivada de esta función con respecto a x es igual a Euler elevado a la x. Como siempre, la mejor forma de apropiar los conocimientos es practicando. Vamos a desarrollar un ejemplo para cada una de las reglas que hemos aprendido anteriormente. Derive la función f de x igual a 3. En primer lugar, hacemos el gráfico de nuestra función. Observamos que es una recta horizontal paralela al eje X y como lo habíamos visto en el video de ecuación de la recta, la pendiente de esta gráfica es igual a 0, por lo tanto esperamos que su derivada sea igual a 0.
De acuerdo a la regla 1, tenemos que la derivada de cualquier constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de la función f de x igual a 3 es igual a 0. Ejemplo. Derive las siguientes funciones. En este caso, haremos uso de la regla número 2, la regla de la potencia. En el primer ejemplo, tenemos la función f de x igual a x al cubo, en donde, de acuerdo a la regla de la potencia, el exponente n es igual a 3. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 3, que es el exponente, por x elevado a la 3 menos 1, es decir, 3x al cuadrado. Ahora observemos qué pasa cuando n es un entero negativo. Tenemos la función f de x igual a 1 sobre x. Esta función la podemos reescribir como x elevado a la menos 1, en donde el exponente n es igual a menos 1. La derivada entonces es igual a menos 1 por x elevado a la menos 1 menos 1, es decir, menos x elevado a la menos 2, y si lo reescribimos en forma de fraccionario, tenemos que esta derivada es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Ahora veamos qué pasa cuando el exponente n es igual a una fracción. Tenemos la función f de x igual a raíz de x, la cual puede ser reescrita como x elevado a la 1/2, en donde el exponente n es igual a 1/2. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 1/2 por x elevado a la 1/2 menos 1, que sería igual a 1/2 de x elevado a la menos 1/2, que reescrito en forma de fraccionario sería igual a 1 sobre 2 raíz de x. Hagamos uno un poco más difícil para que nos quede más claro. Tenemos la función f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado, que puede ser reescrito como x elevado a la 2/3, en donde el exponente n es igual a 2/3. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual al exponente 2/3 por x elevado a la 2/3 menos 1, que sería igual a 2/3 de x elevado a la menos 1/3, que reescrito en forma de fraccionario es igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Ejemplo. Derive las siguientes funciones. Ahora haremos uso de la tercera regla, la regla del múltiplo constante. Tenemos entonces la función f de x igual a 2x a la 5. Si aplicamos la regla, tenemos que la derivada de esta función es igual al múltiplo constante, que es 2, por la derivada con respecto a x de x a la 5. Y en este caso, para resolver esta derivada, haremos uso de la regla de la potencia. Entonces tenemos que el exponente n es igual a 5. La derivada entonces de esta función es igual a 2 factor de 5 por x a la 5 menos 1, es decir, 10x a la 4. Ahora tenemos que la función f de x es igual a 3/4 de x a la 8. Tenemos entonces que la derivada de esta función, aplicando la regla número 3, es igual al múltiplo constante, que es 3/4, por la derivada con respecto a x de x a la 8. Y para resolver esta derivada haremos uso de la segunda regla, la regla de la potencia, la cual hemos visto anteriormente. Entonces el exponente n es igual a 8 y la derivada es igual a 3/4 factor de 8 por x a la 8 menos 1, que sería igual a 24/4 por x a la 7, y simplificando nos da que la derivada de la función f de x es igual a 6x a la 7. Por último, desarrollaremos el siguiente ejemplo. Derive la siguiente función.
Tenemos que f de x es igual a x a la 7 más 8x a la 5 menos 3x a la 4 más 10x a la 3 menos 2x más 4. Como podemos observar, es un polinomio compuesto por 6 términos, en donde tenemos incluidas tanto sumas como restas. Por lo tanto, vamos a hacer uso de las reglas 4 y 5 que vimos al inicio del video, la regla de la suma y la regla de la diferencia. En estas reglas se establecía que la derivada de una función compuesta por sumas o restas de funciones era igual a la derivada de cada uno de los términos de la función. Por lo tanto, vamos a hacer la derivada de cada uno de los términos. Tenemos el primer término que es x a la 7, en donde el exponente n es igual a 7. Por lo tanto, aplicando la regla de la potencia, tenemos que la derivada del término 1 es igual a 7x a la 7 menos 1, que es igual a 7x a la 6. El segundo término es igual a 8x a la 5. En este caso debemos aplicar la regla 3, que es la regla del múltiplo constante, y la regla 2, que es la regla de la potencia. Tenemos que la derivada del término 2 es igual a 8 por la derivada con respecto a x de x a la 5, en donde el exponente n es igual a 5, por lo tanto la derivada es igual a 8 factor de 5x a la 5 menos 1, que es igual a 40x a la 4. El término 3 es igual a 3x a la 4. En este caso, al igual que para el término 2, haremos uso de la regla 3 y la regla 2. Entonces, la derivada es igual a 3 por la derivada con respecto a x de x a la 4, en donde el exponente n es igual a 4. Por lo tanto, la derivada es igual a 3 factor de 4x a la 4 menos 1, que es igual a 12x al cubo. El cuarto término es igual a 10x al cubo. Por lo tanto, la derivada es igual a 10 factor de la derivada con respecto a x de x al cubo, en donde el exponente n es igual a 3. Entonces la derivada es igual a 10 factor de 3 por x a la 3 menos 1, que es igual a 30x al cuadrado. El quinto término es igual a 2x. La derivada de esta función es igual a 2 por la derivada con respecto a x de x, en donde n es igual a 1. Por lo tanto, la derivada es igual a 2 por 1, que es igual a 2. Finalmente, el sexto término es igual a 4, y como vimos con la regla 1, la derivada de cualquier constante es igual a 0. Finalmente, tenemos que sumar y restar los términos que hemos hallado para determinar la derivada de la función f de x. Por lo tanto, f' de x es igual a 7x a la 6, que es la derivada del primer término, más 40x a la 4, que es la derivada del segundo término, menos 12x a la 3, que es la derivada del tercer término, más 30x al cuadrado, que es la derivada del cuarto término, menos 2, que es la derivada del quinto término. Y de esta forma determinamos la derivada de la suma y resta de varias funciones. En los próximos videos veremos otras reglas de derivación que servirán para desarrollar funciones más complicadas, pero siempre tendremos como base estas primeras 6 reglas. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que si tienen dudas respecto al video o sugerencias para próximos videos, pueden dejarlas en la parte inferior del video. Muchas gracias por ver.